damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí nos encontramos a Jesús llamando apóstoles, pero también nos encontramos a apóstoles respondiendo al llamado de Jesús. Porque una cosa es que Jesús llame, y otra muy diferente, que le respondamos al llamado. Y yo podría hablar en esta noche acerca del llamamiento de Jesús, y nosotros salir aquí diciendo: se nos habló del llamamiento de Jesús. Pero también podríamos salir diciendo: hoy se nos habló de cómo responder a Jesús, respondimos a Jesús. Y de hecho, más que la voz de Jesús, se oyó nuestra propia voz respondiéndole, dejándolo todo para seguirle. El segundo elemento que podemos encontrar aquí, y que quisiera apuntar antes de considerar, es que normalmente uno escoge escuelas, uno escoge maestros, uno escoge rabinos. Eso se daba también en tiempos de Jesús. Sin embargo, aquí nos encontramos con un Jesús que escoge discípulos, con un Jesús que llama discípulos, con un Jesús que convoca discípulos. Y podríamos nosotros salir también, considerando el mensaje, como que escogimos seguir a Jesús al responderle. Pero aquí se va a dar lo paradójico, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no le estamos respondiendo por nuestros fueros, sino porque nos llamó por nombre y radicalmente. De tal manera que no quiero que se traslapen los elementos del mensaje, para que quede claro en nuestra mente la respuesta a un concreto llamado que por nombre el Señor nos hace. Pero un tercer y último elemento que quisiera que quedara destacado es otro elemento paradójico que aquí se da, que muchas veces nosotros en nuestro mundo de mercado y de intercambio, cuando estamos comprando, nos sentimos muy bien cuando la compra fue buena. Y es más, hasta nos sentimos felices cuando llegamos a la casa y decimos: mira, me encontré algo en oportunidad, o me salió una buena oportunidad para hacer esta compra, y a mí me va a servir muy bien. Y yo creo que quien hace eso hace un negocio redondo y tiene derecho a alegrarse. Porque cuando uno hace un trueque, un cambio, un intercambio, un negocio de ese tipo, es lindo. Y allí es donde yo quisiera que no nos fuéramos engañados. Porque es triste morir engañados. ¿Saben? Vean ustedes que aquí, en lo que vamos a considerar,
la verdad que va de fondo es que el intercambio es de todo por una cruz. Y hasta la vida por una cruz. El presente y lo futuro por una cruz. El Señor no nos engaña. Y esto quiero que quede claro. Y que si salimos gozosos es porque vamos conscientes de lo que va sobre nuestros hombros, la cruz. Y llevar sobre nuestros hombros gozoso este elemento glorioso de la cruz. Es más, que nos demos cuenta que la cruz toma sentido cuando nosotros la cargamos. Y de una manera muy sencilla, que estando como un más, cuando la contemplamos de frente, se convierte en un por cuando la cargamos sobre nuestros hombros. ¿O no se han fijado en eso? Vean ustedes la cruz, tiene un signo de más, positivo. Vean ustedes la cruz cuando se carga, todo el signo de por, para multiplicarse en los discípulos que habrán de seguir al Señor. Pero es cruz, y no queremos engañarnos entonces. Así las cosas, consideremos esta respuesta al llamado. Comienza el pasaje que he leído con que ellos oyeron su llamado. Y aunque muchos rabinos tenían discípulos en los días de Jesús, así como lo tenían los profetas como Juan el Bautista, natural era que también Jesús tuviera discípulos. Pero cuando Jesús empezó a predicar del reino que estaba entre ellos, atrajo a seguidores que buscaban ansiosamente cualquier signo de la luz de Dios que principiara a vislumbrarse en medio de la oscuridad de su mundo, así como a los seguidores curiosos que nunca faltan. Lo que no era común era la forma en que Jesús escogía a sus discípulos. Los discípulos de los rabinos escogían con quién querían estudiar la ley. Su devoción era la ley, no era el maestro. Querían dominar la ley, no querían admirar al maestro. Y si creían que podían aprender más con otro maestro, lo podían cambiar en cualquier momento. Pero Jesús escogió a sus discípulos. Ellos no lo eligieron. Él los eligió a ellos y los escogió para dedicarse a Él como quien encarnaba el reino de Dios. Porque revestido de toda la autoridad, sabía a quienes podía retar. Y le respondían. El texto no nos dice lo que pensaron aquellos pescadores cuando oyeron la invitación. Ni sabemos qué les impulsó a dejar todo atrás para seguirle. Solo podemos imaginarlo. Porque nosotros también hemos escuchado la misma voz llamándonos en diferentes tiempos en nuestras vidas. Y nuestros corazones se han sentido extrañamente alentados, animados, incluso poseídos por su autoridad. Nos quiere a nosotros. Y tiene un tono convincente porque es la voz de quien hizo nuestros corazones y los conoce por dentro y por fuera. Es interesante que el Señor Jesús llegó a los suyos en la vida cotidiana, donde estaban pescando, donde estaban ocupándose de su oficio diario. O sea, cuando no habían hecho ningún preparativo especial para Él, sino que los tomó por sorpresa con su extraordinaria demanda: venid a mí.
Hasta ese momento, la vida de aquellos discípulos se habían centrado en ganar el sustento de sus vidas desde el mar, pero aquí Jesús les va a ofrecer una nueva visión y una nueva vida. Y por eso a mí no me sorprende cuando en un momento dado, antes que llamarnos el Señor donde venimos especialmente a adorarle, nos llama a la hora que vamos en el metro, o que vamos en un camión, o que vamos manejando, o que vamos a pie, o que estamos en un aprieto, o en una situación cotidiana, porque así es Jesús. Pero ellos oyeron su llamado y no lo confundieron. El segundo elemento es que dejaron sus pertenencias, sus enseres, al instante. Así registra la Escritura, que dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Jesús les dijo, venid. Y el texto registra que al instante le siguieron. Jesús les dijo, venid. Y los evangelios registran que dejaron sus redes, que dejaron sus barcas, que dejaron sus familias, para seguir a un Jesús desconocido, hasta ahora para ellos, en todo lo que habrían de conocerle. Y si en ese momento hubieran sabido cuál iba a ser el fin de Jesús, tal vez hubieran pensado 2 veces antes de seguirlo, pero el reino de Dios estaba entre ellos, y no había tiempo para pensar 2 veces. Cuando se vieron, ya estaban metidos con el Señor. Porque en el discipulado al que el Señor llama, es un discipulado, si ustedes quieren, imprevisible e impredecible, pero siempre bendecido. Esto fue lo que le pasó a los hermanos. El reino de los cielos estaba entre ellos y no había tiempo para pensarla 2 veces. Hubo que alguien que más adelante se interesa en unirse a la empresa de Jesús, pero preguntó si era posible que primero se le permitiera enterrar a su padre. Y Jesús le dice, no, a mí no me siguen de eso. Deja que los muertos se entierren. Y hubo otro que quiso decir, es que yo tengo que hacer una labranza todavía. Tampoco esto es para ti. El Señor llama y para luego es tarde. Es así como llama a Elías. Y como Elías llamó. Pero aquí estaba alguien mucho mayor que Elías. Su misión era mayor y el tiempo corto, muy corto. Aquellos pescadores del mar de Galilea de alguna manera lo entendieron y aprovecharon la oportunidad de responder cuando había tiempo para hacerlo. Ahora, ustedes podrían decir, no seamos fatalistas, pastor. ¿Ah? Hay tiempo. Calma, pastor. Muy bien. Allá está un hermano. Mírenlo, no crean que lo mandé a disfrazar allá con una cabeza envuelta en gasas y asuntos. No. Ahí tuvo un pequeño accidente que le quitó todo el cuero cabelludo y tuvieron que ponerse. Fue apenas el miércoles. Aquí ahorita viene para darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Y estábamos el domingo. Y usted dice, no, me queda chance todavía. ¿Quién sabe? No lo estoy diciendo por fatalismo. Aquí está. Yo parezco abogado ahorita, prueba forense. Así, forense. En estos momentos es nuestra oportunidad. Hagámoslo. Viene la hora cuando no se nos presentan estas oportunidades. Y por eso, los apóstoles oyeron su llamado y dejaron al instante los menesteres en que se encontraba para estar dispuestos a cumplir con lo que el Señor les llamó. Para luego es tarde.
Pero el tercer y último elemento no es solamente que respondieron al instante. Lo dejaron todo. T-O-D-O. Todo. Porque el discipulado no es un trabajo voluntario. No es un trabajo periódico que puede ofrecerse a nuestra propia conveniencia y en nuestros propios términos. Óigase, considérese, asimílese. Jesús no les ofreció a los discípulos un contrato ventajoso. Ni les habló de jubilación, ni de prestaciones. Pronto iban a descubrir que habían dejado todo para convertirse en los rechazados del mundo, en los perseguidos del mundo, en los odiados del mundo. Porque no solamente estaban dejando todo, sino que les iba a costar todo, pero valía la pena pagar el costo. Y por eso yo no quiero de manera alguna que nos engañemos. Hay que oír el llamado de Jesús en el instante y con esta disposición radical. Porque es así como le siguieron. Y hay que entender que Jesús anda de un lugar a otro lugar. Invita a los discípulos a seguirle en su camino, itinerante, creativamente siempre. Algunas veces los discípulos interferían su camino y tuvo que recordarles que debían ir en pos de Él, poniendo la mira en Dios. Síganme. Y le guió como líder. En otras ocasiones trataron de hacer cosas por su propia fuerza. Porque uno así es. Dice, yo puedo. ¿Pero qué les pasó? No solamente se hundieron en el mar, como cuando Pedro, vacilante, sintió que se hundía. Lo de menos fue el mar. Lo terrible es cuando uno comienza a hundirse en un mar de dudas. Porque el que nos ha llamado nos va a sostener hasta el fin. Esto lo he dicho, pero lo voy a repetir. Solamente una vez en la vida, no he tenido que comer. Una. Cuando salí de un culto un domingo en la mañana y llegué a la casa en la tercera avenida sureste, número 519, en la ciudad de Managua, abrí y agarré un par de vasos, llené con agua uno, llené con agua el otro y nos sentamos mi señor y yo. Estábamos esperando a nuestra primera hija. ¿Vamos a orar? Alguien tocó a la puerta. Edwin Fletes, 12 años de edad. Don Rolando, perdone, es que mi mamá decía que sí. No quería recibir esta ollita de sopa, un pucherito delicioso. Y le dije, sí, mi hijo, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Decía que el niño, él no sabía lo que aquello significaba. Lo servía a mi señora, lo serví yo, y hasta sudé del gusto. Y desde entonces en la casa de ustedes, en las comidas, parecía un rezo. Pero es algo que les enseñé a mis hijos, hasta en los tuétanos, a repetírselo cada vez de los alimentos. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y me ha dado gusto cuando ahora ya mi nieta, en su pésima forma de hablar, me da sus manitas y me doy cuenta que está aprendiendo la misma lección. ¿Por qué? Porque el Señor que nos llama no nos manda a que nos vengamos a hundir en un mar de dudas. Vamos a salir adelante. Y la vida es más que la comida y más que el vestido. Esta
Es la verdad que se entraña en el discipulado. Una vez quisieron anclar los pies de Jesús en el monte de la transfiguración para que pudiera reposar en su gloria. Y hasta le dijeron, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Si esto es formidable, estar en el momento culminante de una transfiguración al valle. Y desde entonces, nuestro sermón comienza cuando salimos del templo. Nuestro ministerio comienza cuando bajamos del monte de la transfiguración. Nuestro ministerio se ejercita cuando después de gozarnos con canciones de montaña, podemos decir, aquí nos tiene, Señor. No vamos a anclarnos en las montañas bellísimas de la piedad sin ponernos con la mano al codo para ocuparnos en nuestros trabajos cotidianos, rindiéndole al Señor nuestras vidas y nuestros testimonios. Yo sé que los apóstoles al final del camino lo abandonaron. Y también sé que los apóstoles al final del camino no solamente le abandonaron, como quien abandona subrepticiamente, es más, huyeron, tratando de salvar su vida. La Biblia no nos oculta esta debilidad. Y es realmente nuestro retrato. Porque no es fácil seguir en pos de Jesús. Para eso hay que decir, como decía don Gonzalo Báez Camargo, quiero seguir tus huellas, Jesús, definitivamente. Y si en algún lugar un adverbio está bien usado, es en este poema de Báez Camargo, poeta mexicano. Porque no es fácil seguir en pos de Jesús. Porque cuando se dieron cuenta que mediante su muerte Jesús había salvado sus vidas, entonces le entendieron mejor. Comprendieron que mientras muchos otros se habían quedado a lo largo del camino, ellos habían hecho la elección correcta. Cuando hicieron el negocio más raro de su vida, dejaron sus barcas, dejaron sus familias, dejaron sus situaciones de seguridad por una cruz. Quisiera hablarles de las coronas de gloria. Y ciertamente son. Pero no quiero que nos engañemos. Lo que el Señor nos ofrece a cambio es una cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios considera que su Espíritu Santo haga simple el mensaje en el corazón de mis amados secundarios. Porque traigo el corazón atravesado de dolor. Cuando aquí podemos hablar de Jesús y entregarnos a Él, pero durante la semana y en nuestros momentos de diversión queremos olvidar la cruz del discipulado. Soy consciente de la tentación que significan las discotecas y la vida frívola, pero no quiero sermonear. Quiero dar la palabra del Evangelio, prístina, clara y diáfana. Una cruz. Y no quiero muchos brincos, el suelo está muy parejo. Pastores, ¿qué? Una cruz. Es que mi juventud me debía. Una cruz. Mi capacidad de negocios.
una cruz. El mundo que se me abre, una cruz. ¿Mm? Una cruz.